Buenas y lectoras tardes. ¿Quién no recuerda aquel cuento sobre un patito que no encajaba en ninguna parte? Un patito que sufrió el desprecio hasta de su propia madre. Un patito que viajó por muchos lugares sorteando toda clase de rechazos. Le rompieron su corazón muchas veces, pero al final hay una transformación extraordinaria. ¿Recuerdas qué historia es? Pues claro, estoy hablando del cuento El Patito Feo. En abril, mes del niño, tenemos como reto la lectura de cuentos clásicos. Así que en la historia de hoy te compartiré esta narración que me enamoró desde niña y siempre habré de recordar su amoroso mensaje. El Patito Feo fue escrito por Hans Christian Andersen, escritor danés, nacido en Odense el 2 de abril de 1805. Falleció en Copenhague el 4 de agosto de 1875. El cuento fue publicado por primera vez el 11 de noviembre de 1843. Actualmente podemos encontrar distintas versiones de este relato. Yo te compartiré la que se encuentra en el libro Cuentos clásicos para conocerte mejor, de Jorge Bucay, escritor argentino y terapeuta gestáltico. Espero que te des el tiempo de escucharlo junto a tus hijos, amigos, hermanos, alumnos, con quien tú quieras. En las historias siempre podemos encontrar las palabras que necesitamos para resolver alguna situación o tomar una decisión importante. Siempre te puedes quedar con una enseñanza. Comencemos. Qué lindos eran los días de verano. Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la avena verde y las parvas de heno apiladas en las llanuras. Parándose un rato sobre cada una de sus largas patas, algunos flamencos completaban el maravilloso paisaje. Era realmente encantador estar en el campo. Bañada de sol, se alzaba allí una vieja mansión solariega, rodeada por un profundo foso en cuyas orillas crecían unas plantas de hojas gigantescas, las mayores de las cuales eran lo suficientemente grandes para que un niño pequeño pudiese perderse entre ellas. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y quizás por esa protección natural, era allí donde una pata del corral había hecho su nido, suficientemente lejos de todos como para que nada molestara su tarea, y suficientemente cerca para volver allí cuando su nidada hubiera nacido. Un mes después, la pata estaba inquieta. Sentía que ya era tiempo de que naciesen sus patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia y miraba con demasiada frecuencia a su nidada, esperando novedades. Al fin, los huevos se abrieron uno tras otro. ¡Pip! ¡Pip! Gritaban las pequeñas bolas amarillentas conforme iban asomando sus cabezas a través de los cascarones. ¡Cuac! ¡Cuac!, dijo la mamá pata, animando a los pequeños a que salieran tan rápido como pudieran y dedicaran sus primeros minutos de vida a caminar sin caerse, a acostumbrarse a la luz que lastimaba un poco sus ojos y a disfrutar del verde de las hojas que los rodeaban por todos lados. ¡Oh, qué grande es el mundo!, dijeron los patitos, que obviamente disponían de un espacio mayor que el que tenían hasta un momento antes dentro del huevo. ¡Cuac, cuac!, se rió la mamá pata. ¿Creéis acaso que esto es el mundo entero? Pues sabed que no. El mundo se extiende mucho más allá del agua, hasta el prado que comienza del otro lado del foso, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, espero que ya estéis todos. Tenemos que ir a conocer el agua antes de que caiga el sol, agregó,
levantándose del nido. Fue en ese momento cuando llegó una pata mayor, amiga suya, que venía de visita. «¿Qué haces de pie?», preguntó la pata de visita en tono de pequeño reproche. «Todavía te queda un huevo intacto sin romper en el nido». La mamá pata se dio vuelta para mirar y notó que, en efecto, el huevo más grande todavía no había roto. «¿Cuánto tardará aún?», pensó. «No puedo quedarme aquí para siempre». Pero volvió a empollar el huevo que quedaba, como su instinto le decía que debía hacer. «No siento ni una señal de que esté por romper», se quejó. «Pero fíjate en los otros y dime si no son los patitos más lindos que se hayan visto nunca. Todos se parecen a su padre cuando era joven. Su padre, el muy bandido. ¿Por qué no vendrá a verme?» «Tú ya sabes cómo son los patos», dijo la anciana por decir algo. «Ellos siempre le dejan todo el trabajo a una». «Creo que me quedaré sobre él un ratito aún», dijo la mamá pata. «Y si no sucede, me iré. He estado tanto tiempo aquí sentada que ya me duele todo». «Bueno, que haya suerte», dijo la pata vieja, y se alejó contoneándose. Por fin se rompió el huevo. «Pío, pío», dijo el pequeño, con una voz extraña para un recién nacido cayéndose del cascarón. A la mamá pata no le gustó su grito. Lo miró con detenimiento, notando lo grande y feo que era. «Dios mío, qué patito tan enorme», exclamó. «No se parece a ninguno de los otros». Y era verdad. Su plumaje gris y encrespado era muy distinto al plumaje amarillento y suave de sus hermanos. El último sol del día brillaba en las verdes hojas y teñía el cielo de toda la gama de naranjas y morados. La mamá pata se acercó al foso con toda la familia y ¡plaf!, saltó al agua. «¡Cuac, cuac!», llamaba. «Venid, vamos, no tengáis miedo». Y uno tras otro, los patitos fueron imitando su salto. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero enseguida resurgían flotando magníficamente. En pocos minutos estuvieron todos en el agua, incluido el patito feo y gris que los seguía con alegría. Todos movían sus patas, nadando sin el menor esfuerzo detrás de mamá pata. «¡Cuac, cuac!», gritó al rato. «Vamos, venid conmigo, que tengo que presentaros a los vecinos del corral. Pero no os separéis mucho de mí, no sea que os pisen. Y andad con los ojos muy abiertos, por si viene el gato». Se detuvo brevemente para comprobar que todos la seguían. «A ver, ¿qué pasa con esas patitas? Andad más rápido e id a hacerle una linda reverencia a esa anciana pata que está allí. Es la más fina de todos nosotros. Dicen que tiene en las venas sangre española. Fijaos que lleva una cinta roja atada a una pierna. Es la más alta distinción que se puede alcanzar». Satisfecha, continuó dando instrucciones a su tropa. «Vamos, pequeños», arengaba mamá pata. «Sed educados y saludad a todos. Bajad el pico, mirad al suelo y decid «guap». Y no metáis los dedos hacia adentro, que eso es mala educación». Todos obedecieron, pero cuando los pequeños se acercaron a saludar, los otros patos que estaban allí miraron con desprecio al patito diferente. Finalmente exclamaron en voz alta: «¡Uf! ¡Qué patito tan feo! Lleváoslo de aquí, no podemos soportarlo». De repente, uno de los patos más jóvenes saltó hacia él, como para darle un picotazo en el cuello. «Dejadlo tranquilo, no está haciendo daño a nadie», dijo mamá pata y explicó. «Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario. Por eso no salió tan lindo como los otros». «Puede ser», dijo la vieja pata de la cinta roja. «Espero que tenga mejor aspecto cuando crezca.
y que con el tiempo no siga siendo tan grande, porque no habrá comida que le alcance. De todas maneras, creo que deberías pensar qué harás con él. Después de todo, si un día decidieras dejarlo fuera del corral, en el pantano, no deberías preocuparte. Parece fuerte y se abrirá camino en la vida. Respecto a tus otros hijitos, son unos patitos encantadores, terminó la vieja pata. Ellos son muy bienvenidos y me gustaría que se sintieran en su casa. Con esta invitación, todos se quedaron allí y efectivamente se sintieron a sus anchas. Todos, excepto el pobre patito, que había salido el último del cascarón y que no recibió más que picotazos, empujones y burlas, tanto de los patos como de las gallinas y hasta del pavo, que siempre se había creído más que los demás, como si fuera una especie de emperador proclamado solo por sí mismo. Una mañana, sin ninguna razón, solo porque así le dio la gana, el pavo infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima al pobre patito feo, con un cacareo tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito saltó entre el gallinero sin saber dónde meterse. Realmente se había asustado. Él se había dado cuenta de que era diferente, pero tampoco entendía por qué esa podría ser una razón para rechazarlo o para atacarlo. Así pasaban los días y las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito era acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían: «Ojalá te agarre un gato, gordinflón». Un día, la muchacha que traía la comida para las aves casi se lo llevó por delante y estuvo a punto de perder ella misma el equilibrio. La joven se enojó tanto por esa situación que asestó un puntapié al pobre patito, que lo levantó en el aire, mandándolo hasta el bebedero de los cerdos. «¡Fuera de mi vista, feo!», le gritó con furia. El patito lloró el resto de la tarde y tomó una decisión. Él no era como los demás y nunca lo sería. Estaba más que claro que, por incomprensible que fuera, esa diferencia no le permitiría convivir mucho tiempo más con los otros vecinos del corral. Si le quedaba alguna duda, desapareció cuando, al contarle a su madre lo que pensaba hacer, ella bajó la cabeza y después de un largo silencio, aceptó en un susurro que quizás esa fuera la mejor opción. Esa misma noche, el pobre y despreciado pato feo huyó del corral. Impulsándose, saltó por encima de la cerca, asustando a los pajaritos que estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los aires. Ya fuera del corral, el pequeño corrió y corrió hasta que, exhausto, llegó a los grandes pantanos, donde su madre le había contado que vivían los patos salvajes, y allí se acurrucó entre los arbustos y se quedó dormido, abrumado de cansancio y de tristeza. A la mañana siguiente, los patos salvajes, que estaban dispuestos a remontar el vuelo, notaron la presencia del extraño visitante. «¿Y tú qué cosa eres?», le preguntaron. El patito no sabía qué contestar, así que se llenó de reverencias tratando de mostrarse amable y educado. «Eres más feo que un espantapájaros», dijeron los patos salvajes. «Creo que por eso me caes simpático», dijo uno de ellos, que parecía el líder. «Puedes volar con nosotros si quieres, con tal de que no quieras casarte con una de nuestras hermanas», dijo otro. Eso», agregaron muchos. Pobre patito, ni soñaba él con el matrimonio y menos con salir volando. Él solo quería que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un poquito de agua del pantano. ¡Bang! ¡Bang!, se escuchó en ese instante, y todos los patos levantaron vuelo desordenadamente. Sin embargo, poco después,
2 de ellos fueron alcanzados por las balas de los cazadores y cayeron muertos entre los juncos, tiñendo el agua con su sangre. Al eco de nuevos disparos, otra bandada de patos y alguna de gansos que estaban en la orilla se alzaron del pantano tratando de huir de la cacería. Casi muerto de miedo, el pequeño patito escondió la cabeza bajo sus alitas y, haciéndose todo lo chiquito que podía, se ocultó en el hueco entre 2 piedras que descubrió junto a los arbustos. Nubes de humo azul con un fuerte olor a azufre se esparcían por el oscuro follaje, para perderse luego lejos sobre el agua. Era evidente que debía salir de allí en cuanto tuviera oportunidad, pero este no era el momento. Un enorme perro de caza se acercaba hasta su escondite, oliendo cada centímetro del fangoso terreno. Husmeaba el animal con una lengua gigante que le colgaba fuera de la boca, que babeaba copiosamente. Con un pequeño movimiento de sus patas, el sabueso apartó las piedras que ocultaban al patito feo, dejándolo al descubierto. Apretando los ojos, el pobre animalito se dio cuenta de que su final estaba cerca. El perro acercó el hocico a menos de 1 centímetro de su cuerpo tembloroso. Lo olió por unos segundos interminables, le enseñó sus agudos dientes y, misteriosamente, se fue, sin siquiera tocarlo. El patito, que estaba paralizado, volvió a respirar con un gran suspiro de alivio. «Soy tan feo que ni los perros saben qué clase de presa soy», se dijo, y se dispuso a quedarse allí muy quieto, mientras los perdigones seguían repiqueteando sobre su cabeza y el tufillo a pólvora llenaba cada vez más el aire. Cuando la tormenta que se desató alejó a los patos y a los cazadores, el patito esperó todavía un rato para asegurarse de que todo estaba en calma y salió del pantano corriendo otra vez hacia ningún lado. Así llegó a una vieja cabaña tan derruida que era un misterio que se mantuviera en pie, pero que por lo menos ofrecía resguardo de la lluvia y el viento. El patito se escabulló por una rendija y trató de sacudirse lo mojado para poder entrar en calor y dormir fuera de peligro por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana, el patito se enteró de que la cabaña pertenecía a una anciana que compartía su vida con un gato y una gallina a los que llamaba respectivamente hijito e hijita. Ellos fueron los primeros que descubrieron al extraño visitante. El gato los saludó ronroneando y la gallina con su cacareo. «¿Pero qué pasa?», preguntó la vieja, y acercándose descubrió a nuestro héroe en un rincón. La anciana pensó que era muy buena noticia saber que podrían contar con huevos de pata para agregar a las pocas provisiones con las que contaban. «Siempre y cuando no sea macho», razonó en voz alta. «Deberemos darle unos días de prueba». Así que al patito le dieron 3 semanas de plazo para poner, al término de las cuales, por supuesto, no había ni rastro de huevo. Entonces la gallina le preguntó: «Dime, ¿puedes poner huevos?». «No». «¿Y arquear el lomo o ronronear?», preguntó el gato. «No». «Pues entonces no sirves para nada. Vete a tu rincón y ni hables». «Sé nadar», dijo el patito. «Nadar», dijeron los 2 animales. «¿Y eso para qué sirve? ¡Qué estupidez!». «Pero es tan gustoso nadar en el agua», dijo el patito feo. «Tan gustoso zambullir la cabeza y bucear hasta el mismo fondo». «Agradable», dijo la gallina casi burlándose. «Me parece que te has vuelto loco. Pregúntale al gato. No hay nadie tan listo como él. Pregúntale a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo. ¿Crees que a ellos les interesa nadar o zambullirse?».
No me comprendes, dijo el patito. Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién podrá comprenderte. Supongo que no pretenderás saber más que el gato, ni ser más sabio que mi señora, por no hablar de mí misma. Has tenido la suerte de encontrar un lugar cálido y confortable, y lo único que se te ocurre es nadar. La gallina sacudió las plumas y continuó con aire de suficiencia. No eres más que un tonto. Deberías aprender a poner huevos o a ronronear si no quieres que te echemos pronto. Te lo digo por tu propio bien. Solo los buenos amigos te dicen las verdades. Y así fue como el patito preguntó hacia dónde estaba la laguna y se marchó. Allí nadó y se zambulló a gusto, pero ni siquiera los cuervos que se posaban en los árboles cercanos le dirigían un graznido. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron amarillas o pardas. El viento las arrancó y las hizo girar en remolinos, y los cielos tomaron un aspecto hosco y frío. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve. Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo otoñal, de entre los arbustos emergió una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente y tenían largos y esbeltos cuellos. Los cisnes lanzaron un fantástico grito y extendieron sus alas largas y magníficas y se elevaron alto, muy alto en el cielo, alejándose hacia el sur. El patito feo se sintió lleno de una rara inquietud, mezcla de admiración y envidia. Él jamás podría olvidar aquellos hermosos y afortunados pájaros. Qué lindo sería poder volar a otros lugares en lugar de verse forzado a nadar incesantemente para impedir que el agua se congelase en torno suyo. De hecho, cada noche el hueco en que nadaba se hacía más y más pequeño. Cayó en esos días una helada tan fuerte que el patito hubiera terminado congelado, de no haber sido porque los hijos de un campesino lo descubrieron tiritando al costado del lago y se lo llevaron a su casa, donde su madre se encargó de abrigarlo y darle de comer hasta reanimarlo. Allí se quedó a cuidado de esa compasiva familia, que le asignó un cajón en el mueble de las herramientas que estaba en el establo. De vez en cuando los niños querían jugar con él, pero sus juegos siempre terminaban con un estropicio en la casa o en un peligro real para la integridad del pobre patito feo, como el día en que jugando a los indios casi lo queman en una hoguera. El patito feo terminó teniendo terror a sus travesuras, y cuando los niños comenzaban a llamarlo para jugar, él siempre saltaba de su cajón y se escondía para que no lo encontraran. Una mañana que había buscado refugio de esos bandidos entre los juncos, notó que por fin el sol había comenzado a calentar y que las alondras habían vuelto a cantar. La primavera había llegado. Quizás por instinto o por curiosidad, se le ocurrió desplegar sus alas para exponerlas al sol. ¡Cuánto habían crecido! El patito decidió abrirlas por completo y agitarlas en el aire para que se secaran del todo. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y por momentos lo elevaban del suelo. Casi sin darse cuenta, un poco a los saltos y otro poco con pequeños vuelos, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar allí, en la frescura de la primavera! En eso aparecieron frente a él 3 hermosos cisnes blancos, muy parecidos a aquellos que una vez había visto levantar el vuelo,
y se sorprendió de su propio pensamiento. «Volaré con esas aves», se dijo. «Me darán picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, pero ¿qué importa? Mejor es que ellas me maten a sufrir los pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que cuida las aves y los rigores del invierno». Y así se metió en el agua para nadar hacia los hermosos cisnes, que en cuanto lo vieron se le acercaron con las plumas encrespadas. En cuanto los vio aproximarse, el patito feo sintió miedo de que lo atacaran y se atrevió a ensayar su habitual reverencia. Pero esta vez, al inclinar la cabeza hacia abajo, vio allí, en la límpida corriente, un reflejo de sí mismo, que ya no era el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo y repugnante, sino el de un hermoso cisne. Los otros cisnes nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos, como intentando decirle que todo estaba bien, que era bienvenido y que estaba entre los suyos. Unos niños que llegaron a la orilla comenzaron a lanzar al agua pedazos de pan y semillas, y uno de ellos, el más pequeño, exclamó: «¡Mirad! ¡Hay un nuevo cisne!». Y los otros niños corearon con gritos de alegría: «¡Sí! ¡Hay un cisne nuevo y es hermoso! No es hermoso, es el más hermoso». Nuestro héroe estaba muy, pero muy contento, y aunque recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, no había en él ni una pizca de rencor o resentimiento. En un momento, las lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol, cálidos y amables, hicieron brillar aún más su delicado plumaje blanco. El recién llegado alzó el esbelto cuello y levantó el vuelo, seguido de los demás que, por esta cosa que tienen los cisnes, no querían separarse de él. Desde el aire, el cisne, que hasta hacía poco había sido solo un patito feo, miró el corral en el que había pasado los primeros días de su vida y se alegró en lo más hondo de su corazón. Se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Creo que todo ser humano de alguna forma se identifica con el protagonista de esta historia, pero ojalá que no sea solamente por el hecho de que experimentamos rechazo en algún momento de la vida, sino que espero que también te identifiques con la valentía del patito feo, que a pesar de sentir miedo, tristeza y confusión, decidió emprender ese hermoso viaje de aprendizaje, ese periplo que todos deberíamos realizar para obtener las valiosas respuestas a 3 importantes preguntas: ¿quién soy? ¿A dónde me dirijo? ¿Y con quién o quiénes lo lograré? Pues como bien señala Jorge Bucay, el recopilador de esta obra de cuentos clásicos, de esto habla también este cuento, de cómo el abandono de la zona segura o zona de confort, como hoy se la llama, puede jugar un rol fundamental y positivo en nuestras vidas. Y si aprendemos algo de este patito feo, sabremos que ciertamente se necesita coraje para desprenderse de lo previsible, de lo que ya es conocido, de lo que ya tienes seguro, y correr el riesgo de seguir la llamada de tu propio corazón, tus sentimientos, tu intuición o tus ideales, pero con seguridad tomaremos esa decisión. Gracias por escucharme. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, comenta, comparte. Hasta pronto. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.